Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, amigos y hermanos. Un saludo de su servidor Sony y su amigo aquí presente, y de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera. Desde Panamá, a todos los amigos y hermanos de Centroamérica, Norte y Sur, y hasta donde llegue este programa. Hoy tenemos el tema señales cumplidas. Señales cumplidas para alertar al pueblo de Dios de lo que ya está pronto de ocurrir, que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Muy pronto vamos a desaparecer muchos de la faz de la tierra, y entonces tenemos que estar llevando este mensaje de alerta, de advertencia a la humanidad del mundo y sobre todo al pueblo de Dios, pues la iglesia no está preparada en estos momentos para ese gran evento que se va a dar y muchos van a ser sorprendidos. Así que atentos, porque las señales están cumplidas ya. Señales cumplidas se llama el título de hoy. Recuerda que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, no vendemos nada, no te pedimos que nos envíes dinero, nada de estas cosas nos interesa. Solamente que nos prestes tus oídos para una hora compartir la palabra de Dios contigo y que aprendamos juntos sobre las escrituras y sobre las profecías, sobre todo porque este es un canal 100% profético, de profecías. Pues es lo que debemos estar hablando actualmente y no de otras cosas que el pueblo está entretenido, hablando de otras situaciones, condiciones diversas que se dan en el mundo que no deben afectar para todo, en todo lo que es la vida espiritual de nosotros. Así que, hermanos, preparémonos, señales cumplidas. Vamos a comenzar rápidamente con este programa. Busca tu cuaderno, libro de apuntes y anota ahí. Recuerda darle tu fuerte like, tu fuerte amén ahí con tu manito, porque así contribuye que este mensaje le llegue a muchas personas. Así obligas al algoritmo de YouTube a que se envíe este programa a muchas personas y sean alcanzados más con estas advertencias y esta alerta, que no vamos a parar hasta que el momento que ya nos demos más programas, es porque ya Cristo vino, definitivamente. Y si Dios nos da la salud suficiente para poder continuar. Así que vamos a poner atención y bueno, sobre todo vamos a hablar sobre señales, las señales que ya se han cumplido, y cada señal que se cumple vamos a irla mencionando una a una, que nos advierten de que el rapto, el arrebatamiento está cerca, está muy pronta la redención de la iglesia. Así que atento, hermano, vamos a comenzar de una vez. Buscamos en el libro de Lamentaciones 1:17 y nos enfocamos sobre todo lo que está ocurriendo en Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios y es el cual el estado, ahorita mismo el país en el cual nuestros ojos deben estar atentos y prestando atención, porque ellos están haciendo que se aceleren todas las profecías y están cumpliendo las profecías que dice la palabra de Dios. En Lamentaciones 1:17 dice así: Sión extendió sus manos, no tiene quien lo consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Definitivamente estamos viendo, hermanos, que en estos días, en esta semana pasada ya, donde vimos que todas las alertas se incendiaron en todo el país del Estado de Israel. Así, Hezbollah afirmó haber atacado una base de inteligencia de Israel en Tel Aviv. Esto fue para el 7 de octubre, el día de ya un año de la masacre que tuvieron por parte de Hamas, los diferentes kibbutz en el sur de Israel, por parte de estos terroristas Hamas. Ahora Hezbollah está atacando desde el Líbano, y así mismo están teniendo respuesta en este momento, en estos días están siendo atacados fuertemente también por el ejército de Israel, donde todas las alertas estaban activadas en todo el estado de Israel, así como lo estamos viendo, como de estos puntitos rojos que estamos viendo aquí. Y cumplen la profecía que los enemigos, todos los vecinos iban a ser enemigos de Israel, y estamos viendo así que Israel está enfrentándose a 7 frentes, ya sea desde el Líbano, desde Gaza, desde Siria, de Jordania, desde Irán, Irak, desde Yemen. Y estamos viendo, hermano, que esto está cumplido, esto se está cumpliendo tal cual lo dice la profecía de Salmo 83. Están cumpliendo profecías frente a nuestros ojos. Muchos dicen que todavía no ha comenzado la guerra de conflagración. Yo digo que ya comenzaron. Estas son las guerras de la conflagración que habla Salmo 83, donde dice que se iban a reunir todos para combatir y eliminar y borrar
para que no quede memoria del nombre de Israel. Así que dice la palabra de Dios en Zacarías 12:2. Y aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Estamos viendo todos estos días todos los ataques que está sufriendo Israel con misiles dirigidos hacia, sobre todo, hacia el lugar donde está en Tel Aviv, en la Mossad también. Están siendo objeto de ataques, pero no hay daños serios, solamente a ciertas instalaciones. Pero estamos viendo que Israel ya ha comenzado también a ver quién es el que está contra ellos, porque estamos viendo que también entre todas estas cosas está Rusia. Y para que se vaya a cumplir la profecía de Ezequiel 38 y 39, donde hemos estudiado y analizado que es la profecía de la guerra de Gog y Magog, que se va a dar muy pronto, a continuación de la guerra de la conflagración. Pero esta guerra se va a dar durante ese periodo al inicio de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, ya cuando la iglesia no está. Y lo sabemos porque el anticristo va a traer una falsa paz, va a traer paz, pero al desarrollarse el segundo sello, que es el jinete del caballo negro, que es la guerra, vendrá sobre toda la tierra. Estados Unidos en todo momento, así que estamos viendo que Estados Unidos en todo momento, unido a Israel, quiera o no quiera, están enlazados, porque los israelitas representan el poder de la democracia en Medio Oriente, son el estandarte de los Estados Unidos en Medio Oriente, siendo su principal protector Estados Unidos hacia Israel. Sabemos que están financiando y están proveyendo de armamento para poder defenderse contra todos sus enemigos. Israel, con su ejército más poderoso, más tecnológico, lo está haciendo muy bien y se está defendiendo. Aún se eche así en contra a toda la humanidad, entre comillas, porque estamos hablando de las Naciones Unidas, la ONU, la cual ya se ha declarado como enemigo de Israel. Definitivamente esto tendría que ocurrirse, como está escrito en la palabra de Dios, donde habla que todos ellos irían en contra, todas las naciones irían en contra de Jerusalén. Y entonces lo estamos viendo así cumplirse, tal cual está escrito en la palabra de Dios. Otra profecía que se cumple y estamos viéndola frente a nuestros ojos. Todos irían en contra de Israel. Dice Iton Gadol, la organización terrorista libanesa Hezbollah, asume este lunes la responsabilidad del lanzamiento de cohetes contra el centro de Estado judío, asegurando haber apuntado a base de Glilot, las fuerzas de defensa de Israel, ubicada a 10 kilómetros del norte de Tel Aviv. Se trata de una base de la unidad 8200 de inteligencia de señales de la IDF y es adyacente a la sede de la Mossad. Según la IDF, en el ataque se lanzaron 5 cohetes, algunos de los cuales fueron interceptados, y el resto impactó en zonas abiertas sin causar heridos y daños importantes. Estamos viendo que ellos están atacando de continuo y no paran. Si ellos atacan a Israel, ellos no reciben ningún comentario, nadie está contra ellos en las redes sociales, los gobiernos, nadie se pronuncia en contra de esos ataques que ellos están haciendo en forma indiscriminada, solamente porque Israel sabe defenderse y Israel es protegido por Dios también. Además, el EDF afirma aquí que el jefe del cuartel general logístico de Hezbollah fue eliminado en un ataque aéreo en Beirut, y así se están dando muchas situaciones, porque recientemente también se bombardeó en Siria una base, un aeropuerto donde tenían armas de origen ruso, de Rusia. Y entonces estamos viendo que como Rusia también está aportando a estos grupos terroristas que van en contra de Jerusalén, en contra de Israel. Y recuerden que Rusia representa a Gog, recuerdan eso. Ellos van a ir, cuando se habla de la guerra de Gog y Magog, Rusia, Irán, China, todo contra Jerusalén. Entonces ya toda otra señal que se cumple, pues ahí están dando pie entonces ya para que tengamos una proyección de lo que se va a venir en el futuro. Y Dios, primero, ya no estaremos aquí cuando se dé esa guerra. Seremos levantados muy pronto en el arrebatamiento. Dice Don Gadol, el jefe del cuartel general logístico de Hezbollah, Suhail Husseini, murió ayer en un ataque aéreo israelí sobre Beirut, anuncia la IDF. Según la IDF, el cuartel general que dirigía Husseini
la logística de Hezbollah y el presupuesto de sus diversas unidades. También era miembro del Consejo de la Yihad de Hezbollah, al máximo órgano militar del grupo terrorista. Husseini desempeñó un papel crucial en la transferencia de armas entre Irán e Hezbollah y fue responsable de distribuir el armamento avanzado entre las unidades de Hezbollah, supervisado tanto el transporte como la asignación de estas armas, dice la IDF. El ejército dice que era responsable del presupuesto y la gestión logística de los proyectos más delicados de Hezbollah, incluidos los planes de guerra de la organización y otras operaciones especiales, como la coordinación de ataques terroristas contra el Estado de Israel desde el Líbano y Siria. Definitivamente, Israel se sigue defendiendo y noticias recientes nos alertan de que fue atacado también un submarino que llevaba centenares de armamento que iba a ser utilizado en contra de Israel. Fue eliminado un submarino, imagínense, con todas estas armas que llevaban en contra de Israel. Fue eliminado y así Israel sigue eliminando a todos los cabecillas, los dirigentes de estos grupos terroristas, estos grupos proxy de Irán. Pues Irán le ha declarado la guerra definitivamente de frente a Israel. Y en estos momentos se han reunido todo lo que es el Gabinete de Seguridad para decidir cómo, cuándo y dónde serán sometidas las represalias en contra de Irán. ¿Cómo van a responderle? Tienen temor. Los ejércitos están preparados para atacar, para ofrecer resistencia en contra de Israel por parte de Irán. Ellos están asustados porque ya están amenazando Irán con mandar un ataque nuclear en contra de Israel. Pero esto sería ya desatar la Tercera Guerra Mundial. Definitivamente que esta opción está siendo tomada por parte de Irán, que a ellos no les importa nada. Sabemos que en el ranking Irán debería tener un gran poderío militar, pero eso no va a ser impedimento para que Israel no lo venza, porque dice la palabra de Dios que todos los enemigos de Israel caerían, y eso se cumple y estamos viéndolo cumplir, hermano. Los enemigos están cayendo uno a uno en contra, que se han levantado en contra de Israel, están cayendo uno a uno. El ejército dice que un soldado ha muerto combatiendo en el norte de la Franja de Gaza, lo que eleva a 350 el número de bajas de la ofensiva terrestre desencadenada en la embestida de Hamas el 7 de octubre del año pasado. Se trata del sargento Noam Israel Abdou, de 20 años, del 17 Batallón de la Brigada Islamach de Kadim Soram. Según la Fuerza de Defensa de Israel, otro soldado resultó gravemente herido en el mismo incidente en el que murió Abdou. Por otra parte, un reservista de la 7012 Batallón de la Brigada Alexandri resultó gravemente herido durante los combates en el Líbano. Pero también estamos teniendo, el número de bajas no es tan elevado así como lo tienen los enemigos de Israel, pero sí hay algunas que bajan por parte del ejército de Israel. Y así suenan las sirenas en Tel Aviv y otras ciudades de Israel tras lanzamientos de cohetes desde el Líbano. Están tirándole duro para volar a la Mossad y todo el servicio de inteligencia de Israel, pero no van a poder, definitivamente no pueden. Entonces estamos viendo, hermanos, el cumplimiento de toda esta profecía sobre las confabulaciones que van en contra de Israel. Es una señal cumplida ya que estamos viendo, y al paso también vamos viendo cómo están dándose los desastres a nivel mundial, como esto en la India, en Bangladesh, con estas inundaciones, 20 muertos en inundaciones. Y todo esto nos dice sobre la profecía que la tierra está gimiendo, y un cumplimiento más de otra señal más de que Jesucristo ya está pronto de retornar por su iglesia. Dice en la noticia que al menos 20 personas murieron desde el viernes en India, en Bangladesh, en inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el desbordamiento del torrente proveniente del Himalaya, según anunciaron este lunes las autoridades. El estado de Meghalaya, en el noroeste de India, las inundaciones causadas por las continuas lluvias y los corrimientos de tierra dejaron 15 muertos desde el viernes, además de destrozos, informó la oficina del F local. Estamos viendo todo este desastre que se está provocando también en Estados Unidos recientemente, en esta semana, con el huracán Milton, donde se han dado ya reportes de pérdidas de vidas humanas, destrucción, un evento que gracias a Dios no fue tan terrible como se esperaba, pero Dios protegió ahí a la Florida por este gran mega huracán categoría 5 que al tocar tierra se degradó a grado 3,
Bueno, aún así provocaron un centenar de vientos fuertes, ráfagas de viento, produciendo daños severos, provocando el origen también ya posterior al pasado del huracán de estos tornados, donde se dieron una gran cantidad de tornados, más de 30 tornados se dieron, y las alarmas sonaron de aviso, más de 136 avisos se dan sobre esto, alerta de tornados, y lo cual han provocado daños también serios a las propiedades, con pérdidas humanas también. Entonces, estas inundaciones también se están dando en el Sudán del Sur, donde al menos 16 muertos y 40 heridos por las fuertes inundaciones. Al menos estas personas murieron y 40 resultaron heridas de diversas consideraciones por el derrumbe de su vivienda debido a las fuertes inundaciones. La tierra está gimiendo, y esto es apenas principio de dolores y un cumplimiento más de las señales que se están dando y nos avisan de que nuestro Redentor está por venir. Así dice la noticia, la mayor parte de las víctimas se registraron en la zona de Awil Norte, en el estado del norte de Bahr al-Ghazal, donde las inundaciones han provocado el colapso de 10.000 viviendas, según el ministro de Información de este estado sursudanés, Zakaria Garan. Las inundaciones en el estado provocaron la muerte de 16 personas y heridas más de 40 como resultado del derrumbe de vivienda en la semana pasada. Hasta ahora, 10.000 casas fueron completamente destruidas en Awil del Este, explicaron así. Sudán del Sur sufre desde hace meses las consecuencias de las fuertes lluvias e inundaciones que han provocado enormes pérdidas en medio de una crisis económica y seguridad que ha dificultado la ayuda humanitaria y sanitaria, lo ha dignificado. La tierra está gimiendo con dolores de parto, eso es lo que está viviendo actualmente. Dolores gimiendo la tierra, así está, hermano. También tenemos el seguimiento de todo este proceso que se está dando en Medio Oriente, que no están hablando de guerras y rumores de guerra, y se cumple otra señal más de lo que dice la palabra de Dios que iba a ocurrir. Hezbolá ataca base militar cerca de la ciudad israelí de Haifa, y así como lo vemos en esta imagen, el movimiento libanés, respaldado por Irán, dijo que lanzó cohetes contra la base del Carmel. El ejército de Israel confirmó el ataque de Hezbolá. En el resultado de heridas, 6 personas ellos resultaron heridos. Así también nos dice Infobae. A un año del ataque de Hamas del 7 de octubre, Israel combate una guerra existencial contra un círculo de fuego encabezado por Irán. Funcionarios y militares y especialistas analizaron para la Infobae el escenario del Medio Oriente tras la sanguinaria infiltración terrorista que inició un complejo conflicto regional que ya lleva un año. Todavía hay 101 secuestrados en Gaza y no se sabe si lo van a liberar o si están muertos, no se sabe. Todavía hay, y ellos no quieren cederlo, hermano. Esta gente está de tal manera que están totalmente poseídos, y el que falta agarrar y eliminar es el Singuar. Una vez que lo agarren ya se desaparece, yo creo que jamás. Pero esta es una célula terrorista que todavía no quiere desaparecer. Funcionarios militares y especialistas analizaron para informar este escenario que puede dar muy pronto. Así que vamos a ver que estamos viendo estos ataques. Hace de un año se infiltraron en los kibbutz de Israel, eliminando una gran cantidad de personas. Masacraron y torturaron a civiles y a soldados también. Más de 200 rehenes en la franja de Gaza. El ataque no solo fue brutal en vidas humanas, destrucción y desplazados, sino que humilló al ejército más poderoso de la región. Las fuerzas de defensa de Israel desestimaron información clave que podría haber prevenido el ataque. Y pues bajaron a guardia y ocurrió esto. Cuando lo hicieron, los terroristas de Hamas llevaban horas embarcados en un festín sanguinario que incluyó violaciones grupales, desmembramiento de cuerpos, familias quemadas vivas en sus casas y niños presenciando el brutal asesinato de sus padres. Definitivamente, todos estos eventos no son condenados por la ONU, no lo condenan a la ONU, no lo condenan los países. Lo ven como bien que maten a los judíos y que eliminen a los judíos, lo ven como normal. Pero si Israel se defiende, entonces ya no es normal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Humillados y quemados, admiten en Infobae funcionarios y ciudadanos. 100 meses después de la masacre de Hamas, un operativo de inteligencia digno de una serie de Netflix, como el asesinato del líder de Hamas en su cama caliente en Irán, la explosión de los localizadores y los walkie-talkies en el Líbano que mató a miles de operativos de Hezbolá,
el desencadenamiento de toda la cúpula del grupo terrorista chiita libanés dentro de la baja de Hassan Nasrallah empezaron a traer algo de equilibrio a la visión de Israel. Más de 20 personas mueren en la inundación y deslizamiento de tierra en Bosnia y Herzegovina. Estamos viendo todo esto y otras señales más que se están dando, que todas estas devastaciones que se iban a dar hasta el final. Cumplimiento de la palabra de Dios. Irán reitera que responderá con fuerza al ataque de Israel. Por cada acción habrá una reacción proporcional similar de Irán, incluso con más fuerza, dijo así el canciller iraní Abbas Araghchi. Y estamos viendo ellos odian, quieren eliminar a Israel y por eso han tenido tu grupo terrorista como Hezbollah, Hamas, los hutíes, la Yihad Islámica, todo ello, ya sea desde antes, la Al-Qaeda, todo esto que nos gustan que la mujer tiene que andar totalmente cubierta. Todo esto, hermano, estamos viendo que está hablando del acontecimiento, lo que dice la palabra de Dios. El odio está en la humanidad, en la pérdida del amor hacia el prójimo, no existe allá, hermano. Allá sí vive un total salvajismo entre todos estos grupos islámicos, árabes. Está viviendo este odio en contra de Israel. El canciller Abbas Araghchi, el canciller iraní, prometió para este sábado que Teherán responderá con más fuerza si Israel lanza un ataque con bombardeo hacia Irán con misiles. Así que, hermano, estamos viendo que esta nueva reacción a cualquier ataque del régimen sionista es clara, y se declaró Araghchi en su visita a la capital siria, Damasco, donde se reunió con el presidente Bashar al-Assad, un aliado de Irán. Todos son enemigos, definitivamente. Son enemigos de Israel y están viendo cómo tratan de eliminarlo. Aún así, otros países como este de Francia, Macron pide que se detengan los suministros de armas a Israel para que no se pueda defender y para que lo destruyan. Definitivamente esto no va a pararse así nomás. Este mandatario francés abogó una vez más por una solución política al conflicto de la Franja de Gaza. Los terroristas no saben negociar, ellos no negocian. Ellos solamente matan y eliminan vidas humanas, sin importarles de qué país sean, no les importa. Por eso es que ellos tienen sus células terroristas en toda la humanidad, están fumigados por todo el mundo. Este presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunció ayer que se deben de suministrar armas a Israel que sirven para atacar la Franja de Gaza. Y la Franja de Gaza, ya lo hablamos en el mensaje anterior la semana pasada, tiene sus profecías cumplidas ya, que serían destruidas, devastadas. Así que este mandatario advirtió que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha ignorado a parte de la comunidad internacional en este conflicto, lo que sería parte de un argumento para pedir a los países que entreguen armas a Israel, que deben de hacerlo. Pero definitivamente Israel no está sola, Israel está con Dios. Dios la protege a ellos y Dios no va a permitir nunca que su palabra debe de cumplirse. Todo lo que está escrito se cumplirá tal cual está escrito. Y estamos viendo entonces una señal más de que nuestro Señor viene muy pronto. Así que las señales están cumplidas. Así se forma la tormenta tropical de la cual hablamos, que comenzó así, la de Milton, en el Golfo de México, y se preveía ya una marejada ciclónica posiblemente mortal en Florida. De lo cual ya tenemos noticia, ¿no? De toda la devastación en que se han dado a todo lo largo de la Florida. La palabra de Dios dice que así en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Estamos viendo cómo la tierra está gimiendo. Por un lado están las inundaciones, los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, están las pestes, todo esto la tierra está gimiendo, hermano. Y el cumplimiento, señal cumplida de que nuestro Redentor está muy pronto a venir. Todos estos ataques de guerra que estamos viendo, por eso nuestra visión siempre está en los ojos puestos allá lo que ocurre en Israel, porque de acuerdo se den el seguimiento de los eventos, nos está alertando que cada día más está cerrándose el periodo de la gracia y que la iglesia será levantada muy pronto. Hezbollah lanza así un enjambre de drones a la ciudad más importante del norte de Israel. Según la información publicada en The Times of Israel, 5 personas resultaron heridas por el impacto del cohete en Haifa. De acuerdo a información del hospital Rambam, luego la cifra se elevó a 6. Aquí vemos que las fuerzas de defensa israelíes informaron que Hezbollah lanzó durante la noche del domingo un ataque con un enjambre de drones contra Haifa, la mayor ciudad del norte de Israel, en que resultaron heridas 6 personas.
Estamos viendo así, hermano, que según la información publicada por el The Times of Israel, 5 personas resultan heridas aquí en este proceso, pero no se dio pérdidas humanas. Una de las víctimas se encuentra en estado bueno o moderado, las otras 4 presentan heridas leves, así reveló la citada fuente. Parte del canal oficial de la red Telegram de medios de guerra de resistencia islámica reportó que Hezbollah lanzó un ataque aéreo con un enjambre de drones contra la base de 7200 al sur de Haifa, alcanzando así una fábrica de explosivos con precisión. Definitivamente, dice así Infobae, sin turistas y bajo estricto control, la ciudad de Jerusalén aguarda que Israel inicie la ofensiva contra Irán. Negocios cerrados, escasos, creyentes y soldados desplegados en sus calles desnudan la tensión social en una urbe acostumbrada a las guerras, los atentados y la progresión religiosa. Estamos muy cerca de todo esto lo que se está dando. La foto tradicional de Jerusalén se hace en el Monte de los Olivos. Desde allí se observa el Muro de los Lamentos, el Santo Sepulcro y la Cúpula de la Roca, que son los símbolos eternos de las 3 religiones que conviven aquí en una ciudad acostumbrada a las guerras y a los actos de fe. Esta tierra que está siendo peleada y que es la tierra prometida por pacto sempiterno a Israel, la quieren quitar, quieren desechar la historia, los antecedentes, y se están haciendo los locos todo esto. Pues es la ciudad de Dios y la ciudad que Dios eligió por el pueblo de Israel también. Aquí vemos la foto tradicional de Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Allí se ven los muros de los lamentos, vemos la cúpula, el Santo Sepulcro, y vemos los símbolos eternos de las 3 religiones que conviven en esta ciudad, que son el judaísmo, el cristianismo, están los islámicos, musulmanes. Esto es horrible, dice aquí el meteorólogo, que rompe en llanto mientras explica la potencia del huracán Milton. Definitivamente Dios ha sido bueno, y hasta el momento que estamos grabando este programa vemos muchos daños a las estructuras de instalaciones, vemos muchos daños que han provocado por parte de los tornados también que se han provocado. Así que siempre hemos estado orando tanto por Estados Unidos que no ocurran más desastres, pero todo está profetizado y estamos viendo el cumplimiento de las profecías. Se tiene que cumplir todas estas señales que se han dado, así como el eclipse de sol, estamos en los eclipses lunares. Todo esto tiene que ver, y ponemos atención a todas las profecías, porque la palabra profecía más exacta la tenemos nosotros en la palabra de Dios, y así está escrito. La increíble potencia que adquirió el huracán Milton fue impresionante y asustó mucho a los meteorólogos, pues este puertorriqueño John Morales, quien durante una transmisión de la NBC se conmocionó a aplicar el poder destructivo de esta tormenta. Muchas personas fueron obligadas que no querían desalojar, donde migraron más de 8 millones de personas migraron de sus casas hacia el norte, y los que no se querían ir se les le indicó que se anotaran el número de su cédula, su ID en sus brazos, por si aparecían sus cuerpos por allí. Entonces, a tal nivel estaba el miedo, el terror en esta región en el norte de América, en la Florida. Mientras tanto, en Beirut, en el Líbano, este 6 de octubre, continuaron las explosiones en Beirut mientras Israel amplía su ofensiva terrestre. Dice el Euronews, como estamos viendo en esta noticia. Continuaban estas explosiones en Beirut. Nuevas explosiones han sacudido los suburbios del sur de Beirut en la madrugada del domingo, mientras Israel amplía sus bombardeos a nuevas zonas del Líbano. Las explosiones en la capital comenzaron hacia medianoche, después de que el ejército israelí instara a los residentes a evacuar la zona de Dahiye, un conjunto de suburbios en el extremo sur de Beirut. El ataque israelí contra el campo de refugiados de Bedawi, en el norte, causó la muerte de un oficial del ala militar de Hamás junto con su esposa y sus 2 hijas. Un portavoz del ejército declaró que desde el inicio de la operación terrestre, el 30 de septiembre, las fuerzas israelíes habrían matado a 440 militantes de Hezbollah y destruido más de 2.000 objetivos. Y en un mensaje en redes sociales, las fuerzas de defensa de Israel dijeron que habían encontrado y desmantelado un túnel de 250 metros de largo en el sur del Líbano. Al menos 1.400 libaneses, entre civiles, médicos y combatientes de Hezbollah, han muerto, y 1,2 millones han sido expulsados de sus hogares en menos de 2 semanas. Definitivamente,
Tenemos que ser sabios, prudentes, como dice en la palabra de Dios. Y recordemos lo que dice en Mateo 25, que nos habla de estas mujeres prudentes, sabias, y la insensata, ignorante. No hay que ser insensato ni ignorar todas las profecías que se están cumpliendo frente a nuestros ojos, y todas las señales que se han cumplido, que son las que dice la palabra de Dios que ocurrirían antes de la llegada de nuestro Redentor y antes que se dé el rapto de la iglesia, definitivamente. Mateo 25, 1 y 2 dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 fueron insensatas. Así que en Mateo 25, 3 nos dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Verso 4: mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Así estamos viendo, hermano. En estos momentos cada uno de nosotros tiene que llenar su lámpara con aceite y estar velando como las vírgenes prudentes, no ser bobos, ni tontos, ni insensatos. Así que no están llenando sus cántaros con aceite en estos momentos. Este es el momento en que llenes tu cántaro con aceite, para que en el momento que llegue el Señor nos encuentre trabajando y seamos tomados por dignos de escapar de estas cosas que van a ocurrir. Recordemos que muy pronto seremos levantados y lo que se va a venir a la tierra va a ser la tribulación y la gran tribulación, que son 7 años. 7 años de desastre que va a ocurrir. La ira de Dios va a descender sobre la tierra. Definitivamente no será bueno de estar en esos 7 años aquí en la tierra, mejor estar allá en los cielos. Quedamos en el verso 4, Mateo 25, 4. Dice que mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Entonces hay que llenar nuestras lámparas, hermano, con aceite. Hay que tener para que no se nos apague. No hay que permitir que se apague esa llama del fuego de Dios que vive en nosotros. Así que, hermano, recordemos que en nosotros habita el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pero tenemos que estar viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra, la Sagrada Escritura. En 2 Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No creas que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, eso no es palabra de hombres, es la inspiración de Dios, inspirado a los hombres para que escribieran lo que el Señor le ordenaba. Y es la palabra de Dios para que nosotros podamos tener esa guía, ese manual para seguir nuestras vidas de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. Y no desechar nunca la profecía, que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estamos viendo tantas señales cumplirse, hermano. Así como se han cumplido las señales cumplidas, entre ellas podemos hablar cómo se está secando este río Éufrates. Río Éufrates que será secado, por donde pasará ese ejército de 200 millones de los reyes los reyes del Asia allá. Ahí está el ejército chino, en el Ana, así que tiene un ejército a este nivel. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16, del 12 al 14: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Y entonces 3 espíritus malignos, esos son los reyes del oriente. Y entonces 3 espíritus malignos que parecían ranas, salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Son espíritus de demonios que realizan señales prodigiosas y van a los reyes de todo el mundo para reunirnos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Definitivamente estamos viendo cómo se cumplen estas cosas, profecías cumplidas, señales cumplidas que se están advirtiendo al pueblo de Dios de que ya muy pronto se va a dar el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Y el Señor nos dice en su palabra que no vendría sin que antes se diera la apostasía. Y estamos viendo a surgir una serie de personajes que son famosos en el ámbito cristiano, y unos que se han declarado que ya no son tan cristianos como se pensaba, y ellos mismos se han declarado que ya no quieren cantarle más a Dios. Además, nosotros fuimos creados para alabar a Dios. Fuimos creados para alabar a Dios, no para estar haciendo otra cosa. Pero muchas personas se han desviado porque comienzan a confiar en su conocimiento, en el pensamiento humano, el raciocinio. Entonces se comienzan a desviar
volviéndose más filósofos que teólogos, y entonces comienzan a darle un sentido a su filosofía y tratan de adoctrinar a la humanidad con sus nuevos pensamientos. Entonces, el pueblo de Dios que no lee y escudriña la Sagrada Escritura está pendiente porque quiere escuchar como cosas nuevas, pero todo está escrito en la palabra de Dios. Déjeme decirle, cosas nuevas no te van a aparecer, nuevas revelaciones no van a surgir, porque todo está escrito en la palabra de Dios. No hay forma de que tú vayas a desviarte de la palabra de Dios, si no es por tu libre albedrío. Tú decides si te vas a esas fábulas, porque muchos se van a reunir a escuchar fábulas, historias, cosas que no son bíblicas. Entonces la gente se mata por crear sus frases famosas, saca sus frases famosas y quieren dejar de un lado lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquel que sale predicando en los reels en internet, que son estos youtubers, para mí son en su gran mayoría engañadores, pues no hablan de la palabra de Dios. Si acaso mencionan la palabra de Dios un poquitito, después todo es ellos, todo se basa en su conocimiento. Y así estamos viendo estos personajes como este señor que estamos viendo aquí, que mejor se debió quedar como músico, pues comienza a tomar ese titulaje como si fuera un pastor y a dirigir ovejas hacia al infierno, porque para allá es que van. Y le hablo claramente así, hermano. Estaban entre nosotros, pero nunca fueron de nosotros, estaban metidos entre nosotros. La palabra de Dios nos advierte siempre que estas personas son tipo altivas y comienzan a desarrollar su filosofía y se van apartando de Dios. Y la palabra de Dios nos advierte en 2 Corintios 10:5 así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estos personajes que se creen que se la saben todas comienzan a criticar lo que dice la palabra de Dios y a buscarle la manera de torcer la palabra de Dios. Creen que tienen el conocimiento, pero no tienen nada en su mente. Llevando cautivo todo pensamiento, dice la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo. Así dice la otra versión, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Destruyendo estas especulaciones, porque no podemos permitir que sigan engañando al pueblo de Dios, a la gente que apenas están comenzando y le comienzan a inundar con todas estas falsas doctrinas, sus frases famosas, y comienzan a engañar a la gente. 2 Corintios 10:5 en la versión Castilla: derribar falsos argumentos y toda especie de soberbia. Porque son a estos personajes así como este señor, son así. Ellos comienzan a meter su filosofía y su pensamiento, pues se la leen de otros que son unos apóstatas. Definitivamente es la apostasía, y no vendría sin que antes no se diera la apostasía, si fuimos advertidos. Y vemos entonces quién es o quiénes son el grupo de los cabritos y quiénes son del grupo de las ovejas, porque es comprobado científicamente que las ovejas conocen la voz de su pastor. Dice Juan 10:26: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como es dicho. Así claramente, el que conoce a su pastor, las ovejas conocen la voz de su pastor, definitivamente. Y aquí Juan nos lo aclara en Juan 10:26: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Ellos no creen, entonces comienzan a poner de un lado a Jesús. A la divinidad de Jesús se pone en duda, entonces comienzan a creer divisiones y conflictos entre el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:19, como lo dije anteriormente: ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Así, 1 Juan 2:19, clarito, y anótalo allí, hermano. Como dice Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Todos conocemos la voz de nuestro Señor. Nosotros seguimos la voz de Jesús, de nuestro Dios, nuestro Señor. Y eso es vital, hermano, porque si ya tú no escuchas la voz de Dios, entonces estás en problemas. Tú no escuchas y sigues los pasos que el Señor nos dejó marcados para seguir, para entrar al reino de los cielos. Es importante que lo hagamos, hermano. Es importante. Mateo 7:21 dice la palabra de Dios para todos aquellos que no se creen que es fácil entrar al reino de los cielos. Así nos dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Oye, aquí es claro lo que dice la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Definitivamente ahí no se entra tan fácil así. Entonces estamos viendo un cumplimiento más de la profecía. Entonces, en todo este tiempo de apostasía que estamos viviendo en las iglesias actualmente, y todo porque no escudriñan y estudian la palabra de Dios. Porque si escudriñaran y estudiaran la palabra de Dios, no estuvieran tan perdidos como está la iglesia actualmente, que está fría y no está preparada. Van a ser sorprendidos como ladrón en la noche. Y así como vemos el cumplimiento profético que se está dando en Israel con toda esta guerra de confabulación, como dice Salmo 83:4, que dicen: venid, cortémoslo de ser pueblo y no haya más memoria del nombre de Israel. Toda esta profecía de Ezequiel 38 y 39 están a punto de iniciarse. Ya sabemos que estamos a final del siglo y cambio de milenio, muy pronto a iniciarse. Y entonces falta solamente ese lazo de 7 años para que inicie esta guerra, entonces conocida como la guerra de Gog y Magog, como dice Ezequiel 38. El hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Rod, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Persia, Cus, Fut con ellos, todo ello con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, los fines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Vemos Gog, que es Rusia. El príncipe de Ros, de Rusia, ahí, Ros. Persia, que es Irán. Cus, Fut, Libia. Estamos viendo Egipto. Estamos viendo a Gomer. Togarma. Gomer, Jordania. Togarma, que es Turquía. Todas estas regiones que estamos citadas aquí en la palabra de Dios en Ezequiel 38. Es importante que sepan que se está dando tal cual está escrita en la palabra de Dios. Pues ya el presidente también de Turquía se proclamó en contra de Israel. Quieren invadir a Israel y destruirlo. Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Isaías 41:9: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierra lejana te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Son palabras proféticas que se cumplen. El pueblo de Israel nunca ha sido desechado, porque hay una doctrina del reemplazo que eso no es correcto, pues es una doctrina herética. Definitivamente en Isaías 41:10 nos dice a Israel: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con las diestra de mi justicia. La palabra de Dios es clara y firme a favor de Israel. Ellos nunca han sido desechados y Dios los protege siempre a ellos. Dice Isaías 41:11 aquí: que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Este es el destino final que le esperan a todos esos que van en contra de Israel. Y pues ahí está escrito en la palabra de Dios en Isaías 41:11: serán confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden con Israel. Definitivamente en Isaías 41 dice: buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Más claro que eso no lo puedes ver ahí, hermano. Vemos que está clarito ahí: todo lo que le hacen la guerra a Israel son destruidos, perecen. Está escrito, hermano. Eso está escrito en la palabra de Dios. Léalo. Isaías 41:12. Mateo 7:15 dice: cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Esta es la versión del lenguaje sencillo en Mateo 7:15. Ahí, para una mejor comprensión, estamos viendo todos estos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores que se han levantado a estos que son más bien motivadores, son los que existen, ¿no? Dice en Mateo 7:16: ustedes lo podrán reconocer, pues no hacen nada bueno, son como las espinas que solo te hieren. Mateo 7:16. Estamos viendo toda esta característica de estos personajes que se están levantando para confundir al pueblo de Dios y para distraerlo y mantenerlo ahí entretenido. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Definitivamente, si no nos arrepentimos de nuestro pecado, podemos vivir esta muerte eterna y vivir de hecho pasar del infierno al lago de fuego al final.
en el gran juicio del trono blanco. Juan 14:6 dice el Señor que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Definitivamente no hay muchos caminos que lleven a Dios, solamente la palabra de Dios dice que solamente existe un camino, y ese camino es Jesús. Él lo dijo claramente, yo soy el camino. Él no dijo que existen muchos caminos. Él dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesús, la verdad es Dios. Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Definitivamente estamos viendo que el Señor nos prometió muchas cosas y ya están preparadas en realidad. Porque Él se fue para preparar morada para nosotros, como dice Juan 14:1-3. Y Él regresará y se tomará a sí mismo, dice la palabra de Dios. Voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Realmente, hermano, el detalle está ahí en la fe y vivir en santidad. En Hebreo 12:14 y 1 Pedro 1:16 nos habla de eso, de que llamamos santidad, de ser santo, porque sin eso no podemos entrar al reino de los cielos y no podemos ver al Señor tampoco. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:8. Y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. O sea, todos somos pecadores por cuanto todos pecamos. Todos somos destituidos de la gloria de Dios. Así está escrito en la palabra en el libro de los Romanos 23. Así que, hermanos, pendiente, hermanos, porque siempre nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados y arrepentirnos y confesarlos con nuestra boca. Porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia. Y sí, nos lo dice 1 Juan 1:7. 1 Juan 1:7. Y 1 Juan 1:9 nos dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor nos limpia de toda maldad, pero lo tenemos que confesar con nuestra boca, confesar nuestros pecados ante Él. No ante un sacerdote ni a otra persona. No tiene que nada que ir a confesarte con nadie. Eso es antibíblico. Luego de Timoteo 3:1-2 nos dice así: y en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Mucha gente que son avaras, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Toda esta retraída de personas son las que estamos viendo actualmente en el mundo. Todo eso es lo que estamos viendo ahorita mismo. Y muchos son engañados por su apariencia. Me dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Eso es que tienes que evitar. O sea, apartarte de ello. ¿Y dónde tienen que estar nuestras vistas? La vista de nuestra proyección tiene que estar puesta ahí en los cielos, donde está nuestro Dios. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y sentó a la diestra del trono de Dios. Y pronto se va a dar el rapto y el arrebatamiento de la iglesia, como lo dice 1 Tesalonicenses 4, de 16 al 18, seremos arrebatados, pero primeramente van a resucitar los muertos en Cristo, y allá nos vamos a encontrar con ellos en las nubes con nuestro Señor Jesús. Pronto el inicio de la semana 70, y estamos viendo que todo lo que está aconteciendo, todas estas señales que hemos estado mencionando, de guerra, rumores de guerra, las devastaciones, que la tierra está gimiendo, las pestes, las inundaciones, los terremotos, todo lo que estamos viendo con lo que se está dando en Medio Oriente, con esta guerra de la confabulación que están dando pie ya a la proyección a la guerra que se va a venir muy pronto, que es la guerra de Gog y Magog. Estamos viendo también señales cumplidas, así como la preparación del tercer templo que se va a levantar en este periodo de la semana 70. Estamos viendo cómo se cumple la palabra de Dios frente a nuestros ojos, donde las vacas rojas ya fueron seleccionadas y su ceniza para purificar el tercer templo. Ya está, el altar ya está purificado. Imagínense, hermanos, a ese nivel. Y esta vaca, que no puede tener ningún pelito blanco, ya fue sacrificada. Ya están iniciando desde los sacrificios para la elevación del tercer templo. Se discute que si será antes o después del rapto. Ese tercer templo será levantado ya una vez la iglesia no esté aquí en la tierra. Ellos están viendo y apuntando directamente donde se va, donde están estos rabinos allí parados de espalda,
Bueno, ahí ellos están ahí al frente de la cúpula de la cúpula de la roca, y donde el lugar que forma parte del terreno donde se va a levantar el tercer templo. Definitivamente toda esta área es conocida históricamente, donde se levantó el templo de Salomón también, donde se reconstruyó y donde va a levantarse el tercer templo. Cumplimiento profético, señales proféticas, como el descubrimiento del lugar donde está el Arca de la Alianza, uno de los artefactos más valiosos para el tercer templo, que se está ubicando ya precisamente ahí mismo, en el monte del templo, ahí en la profundidad donde fue crucificado Jesús. Se ha conocido que se encuentra el Arca de la Alianza. Esta no sale hasta que se levante el tercer templo y sea exhibida, hermano, como testimonio de nuestro Señor Jesús, el testimonio de que existe nuestro Dios Todopoderoso. Así que, hermano, es una señal cumplida también, aunque la gente comienza a confundir en las mentes y comienzan a crear dudas, que si que fue aquel que la descubrió, fue aquel otro personaje, qué sé yo, comienzan a enredarle la mente a la gente. Pero esta es una señal ya cumplida, hermano, una señal cumplida que ya se sabe el lugar donde va a extraer, pero esta no la puede tocar así nomás nadie, porque se mueren, hermano. Y ya está lista la maqueta del tercer templo, como uno puede ver aquí. Señal cumplida, hermano. Señal cumplida, porque ya muy pronto, ya en el futuro, entonces dice la palabra de Dios que ya viene la semana 70, que nos habla así claramente de Daniel 9:27, donde dice que el gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana. Una semana bíblica son de 7 años. La frente dice: se interrumpirán durante media semana. En lugar de ella, hombre destructor pondrá ídolos abominables, pero Dios ha ordenado que el destructor sea completamente destruido. Así dice la versión, la Reina Valera. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Es de quién será? El anticristo, definitivamente, el que va a firmar ese pacto. Dice la versión del lenguaje sencillo, Daniel 9:27, durante una semana más, ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente, pero la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas, y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios. Después de eso, Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Esa es la abominación desoladora, donde Satanás se va a sentar en el tercer templo como Dios, se va a declarar como Dios. Hermanos, definitivamente, señales cumplidas, señales que se han dado, y muchas otras señales que no he mencionado aquí, que todo nos habla de que el Señor está a la puerta y que muy pronto se va a dar el rato, el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que orar por la paz. Pedimos por la paz de Jerusalén, como dice Salmo 122:6, y bendecir a Israel, como dice Génesis 2:3, porque el que lo maldice será maldito. Debemos estar claramente, como dice Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Tenemos que estar preparados, porque el Señor va a venir en cualquier instante. No seas tomado por sorpresa. Esperemos, hermanos, que esta enseñanza hasta aquí sea de gran ayuda para tu crecimiento espiritual y de advertencia, porque necesitamos que despierte el pueblo de Dios, porque está dormido. Están viendo las señales, o no las están viendo, o se están distraídos, están en otras cosas, pero menos seguir las profecías. Y es donde tenemos que tener nuestras vistas, nuestros oídos y toda nuestra concentración. Así que, hermano, comparte esta enseñanza. No te quedes con esta enseñanza, compártesela a otros, compártele el link, dale tu fuerte like y haz tu comentario en estos videos, que es importante, porque así este mensaje le llega a muchas otras personas. Así, en una forma tan sencilla, contribuye a la expansión de la palabra de Dios, para que alcance toda la superficie del globo terráqueo. Así que, hermano, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, y si Cristo no ha venido.